Hermanos, Dios les bendiga en esta nueva clase que vamos a tener. Dios nos ha dado el privilegio de estar nuevamente con ustedes trayendo la palabra de Dios. Hoy, este miércoles 27 de mayo de 2020. Y el tema que vamos a estar hablando es sobre la fidelidad. Pero antes de eso los invito, vamos a ponernos ya en presencia de Dios para que Dios, pedir al Espíritu Santo que sea el que nos dé la guianza, nos dé la enseñanza, nos dé la iluminación, y es el que de Él depende toda la guianza de su palabra, la enseñanza de su palabra. Señor, en esta hora nos ponemos ante tu presencia, primeramente para venir y decirte muchas gracias, que te amamos y te agradecemos, que podemos venir con toda confianza ante la fidelidad tuya, Señor, porque tu fidelidad es grande. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque nos has dado el privilegio de conocerte a ti, y con esa fidelidad nos da la confianza de que venimos ante tu presencia con toda seguridad, Señor, con toda confianza, y sabemos que tú nos acoges, tú nos bendices, tú nos proteges, nos cubres con tu gracia. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Precioso Espíritu Santo, enséñanos en esta noche, enséñanos tu santa palabra, porque tu palabra, ¿quién la entenderá? Es infinitamente grande y profunda, es vida en nuestra alma. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Fidelidad. Y solamente la palabra fidelidad podríamos aplicarla, o se aplica hacia la persona, hacia Dios. Porque solamente Dios es el que es digno o es el que cubre toda esa palabra que es fidelidad. Fidelidad, sinónimo de fidelidad es verdad. Y cuando hablamos de verdad, estamos hablando de la verdad absoluta, la única verdad. Dios es el límite, es lo máximo, es lo único que cubre lo que es verdad. Entonces, cuando hablamos de fidelidad, nos referimos a la fidelidad de Dios, que es verdad, que es fe. Allá en Juan 14:6, el Señor Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él está diciendo: yo soy la fidelidad, yo soy el camino. Y está diciendo que la única manera para poder ir al Padre, ir a Dios, alcanzar salvación, es a través de Jesucristo. No hay otro medio de alcanzar salvación. La persona que quiere alcanzar salvación, de que piensa ir a la presencia de Dios por sus propios méritos, como habíamos estado hablando anteriormente, es como si anduviera en la oscuridad a ciegas y buscando de qué manera encontrar el camino para dirigirse, porque anda a oscuras y a ciegas. Sin Jesucristo nadie alcanzará la salvación. Por eso es que el Señor Jesucristo dice: yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es que la palabra fidelidad no es aplicable a ninguna persona, a ningún ser humano, en el término absoluto de fidelidad, que es verdad. Nadie puede decir: yo soy la verdad, yo soy la verdad absoluta. Ningún ser humano puede tener esa aplicación en sí, solamente Dios. Porque incluso la persona que quisiera confiar en otra persona, en un ser humano, en sus méritos, en lo que esa persona vale, dice la palabra del Señor que será maldita. Allá en Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová.
En otras palabras, su fidelidad la ponen en la esperanza de algo material, en algo más, y no en la fidelidad de Dios. Cuando el cristiano, cuando la persona conoce a Dios, es cuando pone toda su confianza, porque es lo que significa la fidelidad de Dios para el cristiano. Cuando el cristiano mira hacia Dios y mira hacia la fidelidad de Dios, viene siendo sinónimo de confianza, de seguridad, de certeza. Es lo que significa fidelidad para el cristiano hacia Dios. Entonces, cuando conocemos la fidelidad de Dios, tenemos la seguridad, tenemos la certeza y tenemos la confianza. ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y a dónde vamos a ir? Por eso allá en Jeremías 17, los versículos 7 y 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Así es la persona que pone sus ojos, que pone su confianza en la fidelidad de Dios. Todos nosotros pasamos por problemas que agitan y ahogan quizá nuestra vida. Vienen problemas difíciles a nuestra vida. Quizá alguno esté pasando por problemas difíciles en su vida. Pero la respuesta está: no quitar la mirada en la fidelidad de Dios. Muchos hombres en la Biblia también pasaron por problemas difíciles. Muchos fueron esclavos. Muchos fueron lanzados a un horno de fuego. Pero su mirada estaba en la fidelidad de Cristo, en la fidelidad de Dios. Así Abraham, por ejemplo, quizá no conocía a Dios, quizá vivía en la idolatría, pero cuando Dios le habla, conoce a Dios. Y cuando Abraham obedece a Dios, cuando Abraham pone su confianza en Dios, en la fidelidad de Dios, dice que su fe le fue contado por justicia. Es lo que Dios, nadie será avergonzado cuando pone su mirada en la fidelidad de Dios. Allá en Daniel vemos a Sadra, Mesac y Abednego, que fueron lanzados a un horno de fuego ardiendo, porque se negaron a obedecer, a adorar la estatua de este rey. Aunque era de oro, ningún ídolo, ninguna estatua es digna de adoración, sino solamente el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Dios que nos da vida, que en su mano está la vida y está la salvación. Y cuando ellos hicieron eso, fueron echados a ese horno ardiendo, que fue 7 veces más fuerte, porque le echaron suficiente leña o suficiente energía para que ardiera tanto así 7 veces más de lo normal. Pero tenga la plena seguridad que no importa por lo que estés pasando, así como ellos que fueron lanzados a ese horno de fuego, así cuando tú pones tu mirada en la fidelidad de Cristo, en la fidelidad de Dios, ten la seguridad que Dios también se va a lanzar junto contigo al horno ardiendo, y ahí te protegerá. Estos varones confiaron en la fidelidad de Dios y no tuvieron temor a las amenazas de este hombre, Nabucodonosor, y fueron lanzados al lago al horno de fuego.
Pero ahí se lanzó Jesucristo con ellos. Y ahí en el horno de fuego, ahí estaba Jesucristo. Fueron lanzados ellos 3, pero ya había 4 ahí. Y dice la palabra del Señor, si siguen leyendo ahí en Daniel, ni siquiera un cabello de su cuerpo se quemó. Y luego el Espíritu Santo hace hincapié que fueron lanzados con todas sus ropas, sus turbantes, con todo lo que ellos tenían. Nada de ello fue perturbado. Y dice la palabra del Señor que ni siquiera el olor a humo o a fuego tenían sus ropas y sus cabellos. Porque ahí estaba el Dios de gloria. Nadie será avergonzado cuando pone sus ojos, su mirada en la fidelidad del Dios Todopoderoso, en la fidelidad de Cristo. Así también José fue vendido como esclavo. Perdió un esclavo, pierde toda su dignidad, pierde todos sus derechos. No tiene derecho de decir sí, no tiene derecho de decir no. Pero su fidelidad estaba en Jesucristo. Su fidelidad estaba en Dios. Y José, vamos a ver un poquito aquí sobre la vida de José, de que su verdad fue absolutamente bendecida por Jehová, su vida. Allá en el Salmo 33:4 dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Es lo que estaba diciendo, que es lo que significa fidelidad para el cristiano. La seguridad, la confianza de venir a Dios. No importa lo que estemos pasando, no importa por lo que uno cruce. Nuestra mirada está en la fidelidad de Dios. Dice, serán completamente saciados de la grosura de su casa. En la casa de Dios hay abundancia de bien, hay abundancia de bendiciones. Dice, y tú, ¿quién? Dios. Dice, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Dios no es un Dios de miseria. Dios no es un Dios que da poquitas cositas. Dios es un Dios de abundancia, de bendiciones. Cuando tú pones tu mirada en la fidelidad de Dios, espera la grosura de las torrentes, de las bendiciones, del manantial de vida de Dios. Dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos luz. Esa es la delicia del cristiano cuando pone su mirada en la fidelidad de Dios, en la fidelidad de Cristo. Solamente Cristo realmente es la vida, la fuente de vida para nuestra salvación. Allá en Isaías 11 del 1 al 2 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y será su justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. En Cristo Jesús está la verdad, está la salvación, está la esperanza. El apóstol Pablo les habla allá en 2 de Corintios, a los Corintios 11 de 2 a 3, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen para Cristo, santos, apartados del mal, solamente para Dios, solamente para Cristo.
Pero sigue diciendo el versículo 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Ojalá no pase eso con nosotros, hermano. Cuando nosotros nos empezamos a desviar y a poner nuestra mirada en cosas que nos perturban o en otras cosas que no sean la fidelidad de Cristo, entonces podemos tener ese riesgo de ser engañados. Allá en el Salmo 92, los versículos 1 y 2 dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Anunciar tu verdad, anunciar tus maravillas. El Salmo 89:1 dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Esa es la dicha del cristiano, de dar testimonio de las maravillas y las bendiciones de nuestro Rey, de que nos ha redimido, nos ha hecho para la honra y gloria de su nombre, porque nos llena de las delicias de sus bondades. Dios es un Dios de maravillas, Dios bueno, y por eso es que hay abundancia de bendición cuando ponemos nuestra mirada solamente en la fidelidad de Dios, que es la verdad de Dios, es la absoluta verdad de Dios. Salmo 89, 119:89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Nunca se acaba la fidelidad de Dios. La fidelidad de Cristo es por la eternidad. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. En el 89:6 y 8 dice, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Nadie. Por eso es que cuando decimos que la fidelidad de Dios es verdad, es sinónimo de verdad, estamos hablando de que es lo máximo de la verdad que existe. Es el estándar máximo, Dios. Y no hay ningún ser humano que pueda igualarse a la verdad y a la fidelidad de nuestro Rey, de nuestro Redentor. Por eso es que con toda confianza nosotros venimos a Dios y traemos nuestra vida, traemos nuestras angustias, traemos nuestra alabanza, traemos nuestro agradecimiento o lo que estemos pasando. Solamente en la fidelidad de Dios hay victoria. El Salmo 89:7 dice, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Es una bendición muy grande para nosotros saber realmente de que podemos venir con confianza a la fidelidad de Dios, que es seguridad, es confianza. Podemos venir con obediencia y con fe a Dios, porque conocemos esa fidelidad. Es lo que significa la fidelidad para el cristiano. El Salmo 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Es lo que pasa cuando venimos con confianza a acogernos bajo la protección divina de nuestro Dios. No quiere decir que no estemos pasando por dificultades, no.
quiere decir que nuestra mirada está en nuestro Dios, el único Dios verdadero, el único soberano Rey, el único que nos ofrece ese privilegio de que podemos acobijarnos bajo su protección, de que podemos venir ante su presencia y Él nos cubre, Él nos bendice, Él nos protege, Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Pero solamente si ponemos nuestra fidelidad en Dios. El versículo 15 del Salmo 91 dice: me invocará y yo responderé. Ese es un privilegio grande que tenemos nosotros los cristianos, o todo aquel que hace el propósito de venir con confianza a Dios, que traiga su situación, su vida a Dios. Dice: me invocará y yo le responderé. Dios no tan solamente escucha, responde. Esa es la garantía, esa es la seguridad que nosotros tenemos. Con Él estaré yo en la angustia. Eso es lo que Dios salió de boca del Señor. Con Él estaré yo en la angustia. No importa que, así como mencioné, que eres amenazado porque vas a ser lanzado a un horno de fuego. Dice: yo estaré ahí contigo. Y lo comprobó. Estos hombres no murieron. Estos hombres no fueron quemados. Es más, las personas que fueron comisionados para lanzarlos a este horno de lumbre, dice la palabra del Señor que el fuego los consumió. Y eran poderosos y fuertes y muy valientes. Pero dice que el fuego los consumió. Pero estos hombres no eran fuertes en músculos, eran fuertes en su dependencia de Dios. Y esto es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Cuando dependemos de Dios, cuando venimos a Dios con seguridad, con certeza, y ahí está nuestra confianza. Dice: yo estaré con Él en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Es lo que dice Dios. Yo te libraré si es que tú pones tu confianza en mi fidelidad. Gracias a Dios, porque es un Dios de gloria, un Dios vivo, un Dios soberano, que está en su trono de gloria y majestad. No estamos hablando al aire, ni andamos a tientas, sino que confiamos en la verdad. Alguien podrá decir: bueno, yo estoy seguro en lo que yo creo. Qué bueno que estés seguro en lo que tú crees. Pero debes de entender que la palabra del Señor dice que es determinado por Dios que el hombre nazca y muera una vez. Y después de esto, el juicio. No basta con que ya muera la persona, sino que va a estar un día ante la presencia de Dios y Dios le va a pedir cuentas. ¿Qué has hecho con esta verdad que se está presentando a tu vida? Dios te está dando la oportunidad y el privilegio de que conozcas al único Dios verdadero. No desperdicies ese privilegio. Si no conoces a Jesucristo, Jesucristo es la única salvación de nuestra alma, de nuestra vida. Y no tan solamente la salvación. Mira los privilegios que estamos hablando, porque Él nos enseña a mirar y poner nuestra mirada en la fidelidad de Dios. Los saciaré de larga vida, sigue diciendo el versículo 16 del Salmo 91. Los saciaré de larga vida, por cuanto, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ese es el privilegio que tenemos realmente cuando venimos a Jesucristo, la seguridad de nuestra salvación. Por cuanto, el versículo 14 que está hacia atrás dice: por cuanto en mí ha puesto su amor. En otras palabras, cuando acudimos a Dios, Dios no se queda ahí, se queda mirando y dice: bueno, pues que te vaya bien. No, dice: por cuanto tú pones tu mirada en mi fidelidad. Mira lo que sigue diciendo.
Dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Yo también haré esto. Ya lo comprobó en las personas que hemos estado hablando. Allá está llena la Biblia de todas las maravillas y la misericordia y el amor de Dios. Lo hemos hablado con Abraham, ahí con estos jóvenes hebreos que fueron lanzados al horno de fuego. Y hoy te vamos a ver un poquito sobre la vida o un poco sobre lo que sucedió en José cuando fue vendido como esclavo a Egipto. Puso su mirada en Dios, pero dice, yo también lo libraré. Eso dice la palabra del Señor. Dice, le pondré en alto. Y eso sucedió con estos hombres. Dios los puso en alto. Abraham lo puso como padre de la fe. A estos hombres fueron puestos en alto una vez que ellos no se negaron a quitar su mirada de la fidelidad de Dios, de la fidelidad de Cristo. José, de ser esclavo, vino a ser la máxima autoridad en Egipto. Es lo que hace Dios en tu vida. No te avergüences de ser cristiano. No te avergüences de testificar de Dios. No te avergüences de lo que Dios hace en tu vida. No juegues con la vida que Dios te ha prestado. No juegues con la salvación, porque la salvación costó a precio de sangre. Es importante nuestra fidelidad a Dios. Es lo que agrada a Dios. No quitar nuestra mirada de la vida de Cristo, de la fidelidad de Cristo, de la fidelidad de Dios. Por cuanto ha conocido mi nombre, dice el Señor, yo lo libraré. Por cuanto tú te pusiste tu mirada hacia mí y conociste mi nombre y conociste quién soy yo. Allá en Génesis, en el capítulo 41, vamos a hablar algunos versículos de la vida de José. El versículo 39 al 40 y habla sobre cómo José fue esclavizado, fue hecho esclavo. Y luego la palabra del Señor dice, después de haber llevado a Egipto como esclavo, José pasó sobre muchas tribulaciones, pero dice la palabra del Señor que Jehová estaba con José. Y esa es una gran bendición, hermano. Aquí en Génesis, los versículos 21 y 22, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la guardia del faraón. Ahí fue donde fue vendido José. Pero luego, cuando Dios le da este privilegio, vienen otra vez problemas más ahí. El jefe de la guardia de faraón, o más que nada el jefe de José, que fue comprado, que fue llevado a su casa, cuando vio que la misericordia y la bendición de Dios estaba en José, en la vida de José, dice que todo lo que hacía José era bendecido por Dios, porque Dios estaba con José. Pero luego vienen los problemas nuevamente. Dice que la esposa de Potifar, así se llamaba este hombre, puso su mirada en José. Porque dice allá en el versículo 6, dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Versículo 7 sigue diciendo, y se aconteció después de esto que la mujer de su amo
puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, hablando ella a José cada día. Pero José, la fidelidad de José estaba, o más que nada la mirada de José, estaba en la fidelidad de Dios. Estaba pasando por problemas, fue vendido como esclavo, estaba como esclavo, y ahí estaba viendo la mano de Dios en su vida. Y él era fiel a Dios. Y por eso es que dice, allá en el versículo 9, le dice a José a esta mujer, dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado su amo, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esta grande y mal cosa y pecaría contra Dios? Ahí vemos la fidelidad de Dios obrando en la vida de José. José tenía esa seguridad y esa certeza en quien confiaba. Y él dice, aunque estoy en esta situación, aunque parezca ahorita esto como una bendición, pero mi fidelidad está en Dios. Y ahí se aferró José y no cedió a la presión que estaba pasando en ese momento en su vida. Posteriormente sigue diciendo el versículo 39, 19 y 20, dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, posteriormente siguió esta mujer acosando a José día tras día. Finalmente, una ocasión, ella logró deshacerse o agarrar su ropa cuando José estaba haciendo su labor en su casa. Y José corrió y dejó su ropa ahí. Cuando esta mujer vio que se quedó con la ropa de José, dice, clamó y dijo a su amo de que José quería abusar de ella. Lo acusó realmente de ser una persona que no tenía ningún carácter, ningún temor de Dios. Mira la persona que me trajiste aquí, dice. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero es importante, hermano, de que José nunca quitó su mirada de la fidelidad de Dios. Y aún allí en la cárcel estaba la mano de Dios. No importa donde quiera que uno esté, no importa lo que uno haga, pero si nuestra fidelidad, nuestra confianza está en la fidelidad de Dios, Dios nunca nos va a dejar solos. Dice, pero Jehová estaba con José aún allí en la cárcel. Sigue diciendo la misma, se repite la misma bendición de Dios, de que Jehová estaba con José. Porque José tenía su confianza en Jehová. Y es lo que pasa con nosotros. Por la misericordia de Dios, Dios nos salvó. Y por la misericordia de Dios, hoy conocemos de su santa palabra, conocemos quién es Dios, conocemos de su fidelidad. Y ahora que la conocemos, agarrémonos con toda confianza de la fidelidad de Dios. Porque es así cuando dice, y Jehová estaba con José, y Jehová estará con nosotros, y Jesucristo está con nosotros, y Jehová está con nosotros, y el Espíritu Santo está con nosotros. Si nunca quitamos nuestra mirada de la fidelidad de Cristo, de la fidelidad de Dios, aún ahí en la cárcel, dice, y Jehová estaba con José. Dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, así como hizo Potifar. Todo lo que él tenía en su casa, tanto en su casa como en su campo, y todo lo que le pertenecía a Potifar, lo puso en las manos de José.
por la gracia de Dios. Es como obra Dios en nuestra vida. No era bueno, no es porque fuera tan bueno José probablemente. No es porque seamos tan buenos, sino es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Porque aquí dice claramente, dice, y Jehová estaba con José. No dice porque José era muy inteligente, o era muy fuerte, o era muy sabio. No, dice porque Jehová estaba con José. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Ahí está la base de nuestra salvación, ahí está la base de nuestra vida, ahí está la base de todo lo que hagamos en la vida, hermanos. Cuando debemos de afirmar siempre nuestra mirada en la fidelidad de Dios, en la fidelidad de Cristo. Porque es así cuando dice, y Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Bendito sea el Dios de gloria y majestad, hermanos, porque solamente es una gran bendición lo que Dios hace con nosotros, lo que hace con su iglesia. No tan solamente nos da la salvación, no tan solamente nos enseña el camino para ir a Él, sino que nos colma aún así de misericordias, de bendiciones, de seguridad, por lo que estamos pasando ahorita. Es cierto que hay incertidumbre, que es difícil. Esta es una situación, quizá otros estén pasando otra situación en su vida, pero no interesa la situación que estés pasando. Lo que sí interesa es que tu firmeza en la fidelidad de Dios, en la fidelidad de Cristo, porque no tan solamente te escucha, no tan solamente me escucha, no tan solamente nos salva, no tan solamente nos ha perdonado, sino que Jesucristo dice que va a regresar por su iglesia. No tan solamente nos salvó y aquí nos deja, sino que sí nos llena de bendiciones, de favores, de bendición, de su misericordia. Y la certeza de que no importa que moramos, Jesucristo nos va a resucitar. Jesucristo nos va a salvar. Por eso no tenemos que tener la muerte misma. Tenemos que tener la seguridad de que solamente nuestra fidelidad esté anclada, nuestra esperanza esté anclada en la fidelidad de Dios. Porque solamente en Dios está la fidelidad. Su fidelidad es grande y es una certeza grande para nuestra vida. José, después de haber sido esclavo, llega a ser allá la máxima autoridad de Egipto. Quisiera leer estos versículos porque traen vida a lo que Dios hace, lo que hizo en la vida de José. Versículo 39, versículo 41, que me equivoqué anteriormente, hermanos. Al 40, aquí vemos cómo Faraón, después de que José le interpreta esos sueños que tuvo Faraón, ya saben la historia, lo que pasó. Faraón quedó impresionado en lo que Dios, aquí le da crédito a Dios y dice que Dios ha dado sabiduría, te ha dado sabiduría. Qué bueno que este hombre entendió eso, porque solamente Dios, de Dios vienen todas las cosas. No es nada por accidente, no es nada por casualidad, sino que es Dios, está en control de todo. A Dios nada le sorprende. Gracias por ese privilegio tan grande. Sí, el versículo 39 dice, y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Aquí no dice qué tan sabio eres tú, José. Dice que Dios te ha dado esta. Él reconoció que no conocía a Dios. Era un idólatra. Él adoraba a ídolos. Pero dijo, un Dios te dio esta sabiduría. Y lo bueno es de que
es el único Dios verdadero el que estaba hablando este hombre. No lo conocía Faraón, pero estaba refiriendo al único Dios verdadero. No hay muchos dioses, solamente hay uno. Y es el que es digno de toda la fidelidad, de toda nuestra confianza, de toda nuestro amor, de todo nuestro agradecimiento hacia Él, porque solamente Él es el único Dios verdadero y todopoderoso, bueno en gran manera. A eso se estaba refiriendo Faraón. El versículo 40 dice: tú estarás sobre mi casa, y por tus palabras se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Hermano, aquí lo admirable de todo, que está hablando de un esclavo. José fue vendido por sus hermanos, porque le tenían envidia, porque no lo querían, porque no tenían temor de Dios. Lo vendieron, fue llevado a Egipto y fue vendido también. Pero de un esclavo. Lo que quiero decir es de que cuando nos encontramos en esa situación donde no vale nuestra palabra, que si es sí o es no, o voy o no voy, no vale eso. Pero lo que cuenta es en dónde está tu mirada. De esa situación que no tenía ninguna validez en la vida de José en ese momento, Dios lo puso en un lugar de máxima autoridad. Dios solamente. Y así es como obra en nuestra vida. Si queremos alcanzar la salvación por nuestros méritos, estamos a ciegas y estamos a oscuras. Y vamos a chocar contra la pared y no vamos a salir de nada. Porque solamente Jesucristo es la verdad, la vida y la salvación. Solamente Jesucristo. Y de esa manera José, su esperanza solamente estaba en la fidelidad de Dios. Por eso es que Faraón lo puso como un hombre de autoridad, que gobernara todo su pueblo, todo el país de Egipto. El versículo 40 sigue diciendo, dice, y lo puso en entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. ¿Se imagina esta mujer que acusó a José falsamente? Sus hermanos que lo vendieron a José falsamente. Potifar que metió a José en la cárcel falsamente. Hoy se imagina venir este hombre Potifar, que era el jefe de la guardia de Faraón, recuerda. Venir y decir, someterse a la autoridad de José. Porque solamente eso son las cosas que hace Dios cuando ponemos nuestra mirada en su fidelidad. No mires en la situación que estás ahorita. No la mires. Sino mira en la fidelidad de Cristo. La fidelidad de Dios. Él está mirando allá, mucho más amplio, más grande lugar donde te está mirando Dios. No miramos la situación de nuestra vida, hermano. No sabemos el futuro nosotros, pero sí sabemos quién es Dios, que Él lo puede todo. Y así es lo que estaba sucediendo en la vida de José. Y lo hizo subir, sigue diciendo el versículo 43, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad rodilla. ¿Se imagina si no conociéramos lo que hemos hablado? Dijeran, doblar rodilla sobre este esclavo. No, doblar rodilla sobre este hombre grande, de honor, porque Dios lo puso ahí. Doblar rodilla.
y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Gracias a Dios, porque solamente es Dios obrando ahí en la vida de José, en la vida de Faraón, a través de este hombre Faraón. Es como si Dios le estuviera hablando: yo te he puesto en este lugar y nadie moverá un dedo ni un pie sin tu autoridad. Oh, qué precioso. Esos son los regalos que Dios hace para aquella persona que confía en Jehová con todo su corazón. Esos son los privilegios que da Dios cuando confiamos en Él con todo nuestro corazón. Gracias a Dios por ese, hermano, que no estamos solos y no caminamos a tientas, sino caminamos con seguridad. Sabemos quién es Dios, sabemos quién es Jesucristo, sabemos quién es el Espíritu Santo, sabemos que no estamos solos, sabemos que caminamos con seguridad. Si aunque este momento parezca incierto todo, Dios nunca cambia, Dios nunca falla. Dios sigue siendo Dios, fue Dios, es Dios y seguirá siendo Dios por la eternidad. Cristo es nuestro Redentor y es el único Redentor de nuestras almas y de nuestra vida. Ya nos redimió, ya nos salvó y esperamos su venida. Vamos a morir, como lo he dicho, porque nadie tiene control de su vida. Pero sí tenemos control en dónde está nuestra mirada. Nuestra mirada solamente está en Jesucristo. No tan solamente nos salvó, sino que nos ha dado el privilegio de hablar de sus maravillas, de ser testimonio para Dios, de un Dios vivo, de un Dios grande y bueno. Satanás no tiene suerte ni parte en la vida de un cristiano. Es cierto que va a venir a estorbar y va a querer meter cosas en nuestra vida, en nuestra familia. Quiere venir a estorbar, pero en el nombre de Jesucristo está derrotado. En el nombre de Jesucristo no tiene suerte ni parte en la vida de un cristiano. No tiene suerte ni parte en mi vida, ni en mi familia, ni en mis hijos, ni en mi esposa, ni en mi hogar. Porque en el nombre de Jesucristo he sido redimido, he sido salvo, he sido sano. Allá en la cruz del Calvario, Jesucristo, por su sangre, me dio purificación y me salvó y me sanó. Y esa sangre de Jesucristo, ningún virus tiene potestad. No tiene potestad la muerte, no tiene potestad Satanás y no tiene potestad ningún otro ataque que venga a un cristiano. Va a haber ataques, va a haber problemas y va a haber situaciones, pero nuestra mirada está en la fidelidad de Dios, que no se empañe nuestra vista de nuestra mirada en la fidelidad de Cristo, en la verdad de Cristo, en la verdad de nuestro Dios. Qué hermoso es tener esa confianza y ese privilegio. Lo tuvo Abraham, lo tuvo José. Y hoy quisiera mencionar un poquito sobre estos tres jóvenes. Allá en Daniel capítulo 3 habla sobre esto. Versículos 12 al 25. No voy a leer todo esto, pero quisiera mencionar algunos versículos que habla el por qué estos hombres fueron acusados por este rey que era muy poderoso en ese tiempo. Ahí el versículo 3 dice: hay unos varones judíos, dicen los acusadores de estos hombres, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Y aquí dice los nombres de estos hombres, y quisiera mencionar de que se menciona tan solo en este capítulo, más de 8 veces los nombres de estos hombres. Dios tuvo el cuidado de que el que honra a Dios, Dios lo honrará.
Y Dios preservó los nombres de estos hombres constantemente. Al Espíritu Santo le pareció bien que los nombres de estos hombres estuvieran aquí escritos. No una vez, más de ocho veces, más de 7 veces. Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Era una estatua de oro que este hombre quería que toda la gente, una vez que pasara, que escuchara el sonido de estos aparatos de música, vinieran y adoraran a esta estatua. Quisiera decirles ahora que no importa que sea de oro, era de oro esta estatua. No importa de qué metal sea, no importa que sea de oro fino. Es una estatua muerta, ciega, muda, que no tiene nada de facultades para darte salvación. ¿Cómo vas a adorarla de esa manera? ¿Cómo vas a adorar a una estatua ciega, sorda y muda? Es lo que este rey quería hacer con estos hombres. Y estos hombres, conociendo la fidelidad del único Dios verdadero, se negaron con toda certeza a adorar a esta estatua de oro. El versículo 13 sigue diciendo: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, la segunda vez el nombre de estos hombres. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, porque se enojó demasiado este hombre. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, otra vez el nombre de estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado. Está haciendo esta pregunta. ¿Es cierto lo que están diciendo de ustedes? ¿De que no están adorando a lo que yo adoro, a lo que yo creo, a lo que yo he puesto para que ustedes adoren? Y luego sigue diciendo el versículo 15: ahora pues, ¿estáis dispuestos? Ahora que es insuativo, ¿sí? Ahora que ya estás entre la presencia, de mi presencia, de la máxima autoridad en ese tiempo, porque lo que decía este rey tenía que hacerse instantáneamente. Él tenía autoridad para dar la muerte y dar la vida en ese instante. Y les dice: ahora pues, que ya están aquí ante mi presencia, les voy a dar una oportunidad más. ¿Estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampana y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¡Qué amenaza! Hermano, si no conoces a Jesucristo, esta era una amenaza de vida o muerte. Era difícil, muy dura, porque tu confianza estaba en la estatua de muerta, ciega, que no habla, ni tiene potestad, ni es para bien ni para mal. Pero estos hombres tenían su mirada en la fidelidad del único Dios verdadero, todopoderoso, santo y sublime. Y mire lo que les dijeron. Oh, sigue diciendo esto, este hombre dice: y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y luego dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? ¡Ah, qué ceguera de esta persona! Es lo que hace la autoridad, es lo que hace el poder, es lo que hace el dinero, es lo que hacen las cosas de este mundo cuando ponemos nuestros ojos en esas cosas, en lo ciego. Se creía él más que Dios. Se creía el Dios. Que Dios será aquel que os rescate de mi mano. Oh, wow. Era serio lo que este hombre estaba hablando, hermanos. Sin embargo, estos hombres, su fidelidad estaba en el único Dios verdadero, santo y sublime, que no hay otro.
No busques más porque no hay más. La salvación solamente está en Jesucristo. Y no pierdas el tiempo buscando salvación bajo tus méritos, bajo estatuas, bajo ídolos, bajo otras creencias. Porque solamente la salvación está en Jesucristo. Pon tu fidelidad, pon tu fe en la fidelidad de Cristo. Pon tu fe en la fidelidad de Dios. El versículo 16 dice otra vez el nombre de estos grandes hombres. Dice, Sadra, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, oh rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Aquí lo mismo ellos están diciendo. No te preocupes mucho, rey. Ni siquiera vale la pena contestarte sobre este asunto. Nosotros conocemos al único Dios verdadero. No tenemos por qué adorar a una estatua muerta, ciega y muda. He aquí nuestro Dios. ¿Ve? Aquí está la respuesta. Nosotros conocemos al único Dios verdadero. He aquí nuestro Dios, al que nosotros conocemos, al que tú no conoces. Aunque tengas poder y autoridad, estás a ciegas y andas a tientas y andas como si quisieras caminar, pero a oscuras. Es lo que le están diciendo a este hombre. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. No dice a lo mejor puede hacerlo, nos librará con toda seguridad, porque es lo que es fidelidad de parte del cristiano hacia la fidelidad de Dios. Es seguridad y confianza. Es lo que significa fidelidad para el cristiano. Fidelidad significa fe, seguridad y confianza. Es lo que están haciendo estos hombres aquí. No le está preocupando la autoridad de este hombre, ni el horno de lumbre que tenían ahí. No. Dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Y aquí Nabucodonosor, el 19, dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se denudó el aspecto de su rostro otra vez contra los nombres de estos hombres, Sadra, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. 7 es un símbolo muy importante, simboliza totalidad, simboliza perfección. Y es lo que el Espíritu Santo nos está hablando aquí. Era lo máximo que había allí de castigo. Que no era suficiente nada más el horno con echarlos en el puro horno. Estaban atados. No era suficiente. No. Dice que 7 veces más fue calentado este horno. Gracias por el Espíritu Santo que puso estas palabras para nosotros, hermanos. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadra, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sí, los ataron, y sus calzas, sus turbantes y sus vestidos fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Vea el cuidado que tuvo el Espíritu Santo, hermano, de mencionar aquí su calzado, su ropa, su turbante, todo lo que ellos iban. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Oh, atados. ¿Con qué propósito? Para ver la maravilla de nuestro Dios, de que ellos pusieron su mirada para honrar al Dios de gloria. Pusieron su mirada en la fidelidad del Dios Todopoderoso. Ahí estaba su confianza. Y el Espíritu Santo puso estas palabras aquí para darle más vida a la obra de Dios para nosotros, para nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasó? Sigue leyendo, dice, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadra, Mesach y Abednego.
El fuego no fue para ellos, el fuego fue para las personas que los estaban llevando al fuego. Ellos sí se los consumió la lumbre, y rápido, y no dejó nada. Y estos tres varones, Sadra, y otra vez el nombre de estas personas, quiero hacer hincapié, hermano, porque el Espíritu Santo puso estos nombres de estos hombres, ¿sí? Honrándolos, porque ellos honraron a Dios. El que honra a Dios, Dios lo honra. Y estos tres varones, Sadra, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. El versículo 24 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: en verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones. No eran 3. Es lo que te estaba diciendo. Si tú honras a Dios y das tu vida para honrar a Dios y mirar la fidelidad de Cristo, la fidelidad de Dios. Dios, no importa la situación que estés tú, allí en medio de ti se lanza Dios y te cubre, te abraza y te bendice, y ahí está Dios contigo. Porque tú pusiste tu corazón, pusiste tu mirada en la fidelidad de Dios, del único Dios verdadero. Y dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos, ya no atados, sueltos. Dios te libera, el único que libera es Dios, es Jesucristo. Que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Este hombre no conocía quién era Dios, pero allí supo quién era Jesucristo. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadra, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadra, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. Qué lindo es honrar a Dios con nuestra vida. Serle fiel a Dios es lo que más importa. Es lo que nos ayuda a no quitar nuestra mirada de la fidelidad del único Dios verdadero. Que Dios nos ayude a caminar en integridad, a serle fieles a Dios con nuestra vida. No estoy hablando de ser perfectos, no. Estoy hablando de serle fiel a Dios para que no se nuble nuestra vista de la fidelidad de nuestro único Dios, santo y sublime, Dios bueno en gran manera. Él es el que nos ha perdonado, perdonado nuestros pecados y de la condenación eterna. Y Él es el que nos llevará ante su presencia. No le tengamos temor a nada, ni la muerte misma. Vamos a morir. Pero el día que sea, sabemos a dónde vamos a ir. Nunca quitemos nuestra mirada de la fidelidad de Cristo Jesús, el único que salva nuestra alma y da perdón de pecados por su sangre en la abundancia de su gracia, es Jesucristo. Que Dios les ayude, mis hermanos, les dé fuerza, les bendiga, les siga cubriendo con la gracia que ha puesto en sus vidas. Padre Santo, muchas gracias por ese privilegio tan grande, que podemos conocer de tu fidelidad, Señor, porque tú eres bueno. Nadie merece la salvación, mas tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor, dando tu vida, para que alcancemos salvación y vida eterna y podamos conocerte a ti, Señor. Muchas gracias por esa salvación tan grande. Pero sobre todo, Señor, gracias por el privilegio de conocerte a ti, de venir ante tu santa presencia con seguridad, con certeza, con la confianza de que tú nos acoges, nos proteges, nos cubres, nos bendices,
Señor, nos llenas de tu amor. A ti sea la honra, Padre Santo, la alabanza, la adoración de mi alma. Yo te adoro con todo mi corazón, Padre Santo. Gracias en el nombre de Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, a serte fieles, a caminar, Señor, en fidelidad y agradecimiento. Que nunca nada borre de nuestra vista, que está puesta solamente en la fidelidad de Cristo, en la fidelidad de Dios, en la fidelidad tuya, Padre mío. Muchas gracias te doy en esta hora y bendice a mis hermanos como siempre lo has hecho. Guarda a tus siervos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre eterno. Amén.